saludo, nosotros somos el grupo número 3 y estamos conformados por Dana Estefanía Bravo Rangel, Juan Nicolás Castro Mora, Juan Camilo Cuellar Castro, Luis Tatiana Ledesma Conte, Laura Valentina de Yamil Forero y quien les habla Natalia Estefany Barrios Lagos. Nosotros el día de hoy venimos a mostrar nuestro circuito RC para la aplicación de un flash fotográfico. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de las partes que componen el circuito RC de un flash fotográfico. Tenemos un condensador o capacitor, es un componente eléctrico que almacena carga eléctrica en forma de diferencia de potencial para liberarla posteriormente. Este se utiliza en el circuito para almacenar la energía que debe proporcionar el suministro de energía. Tenemos una bombilla, es un dispositivo que emite luz debido al paso de la corriente eléctrica a través de un filamento. En el circuito RCE se va a utilizar para verificar el paso de la corriente. Tenemos un suministro de energía. El suministro de energía eléctrico de energía comprende el conjunto de medios y elementos útiles para la generación, el transporte, la distribución de la energía eléctrica. En el circuito va a ser de suma importancia ya que va a proporcionar energía a todo el circuito. Bueno, otra de las partes fundamentales que tenemos en el circuito RC es un interruptor. Un interruptor es un dispositivo eléctrico que nos permite realizar la función de prendido y apagado desde un mando. Su funcionamiento consiste en dejar pasar o no la corriente en un circuito eléctrico. Por ello, su función principal es el encendido y apagado de una luz. En este circuito se utiliza el interruptor para permitir el paso de corriente del capacitor al bombillo. Posteriormente tenemos la resistencia. La resistencia eléctrica es la oposición o dificultad a la corriente eléctrica. Como sabemos, la corriente eléctrica es el flujo neto de la carga positiva por un circuito a través de un elemento del circuito. Como tal, en nuestro circuito RC se utilizan dos resistencias para oponerse al paso de la energía. Una se ubica cerca del condensador para oponer resistencia al momento de la carga y otra cerca del bombillo para limitar el paso de energía al momento de la descarga. Bueno, aquí tenemos el esquema propuesto para realizar nuestro circuito IntegreCAD, circuito de flash fotográfico. Aquí podemos observar que es un circuito mixto. Se evidencian los componentes que anteriormente mencionamos en el circuito RC. Estos incluyen el suministro de energía, el cual provee 10 voltios. Este se encuentra en esta zona. Luego también se presentan dos resistencias, una de 30 ohmios, la cual es para la carga, y la otra de un microohmio, la cual es la para la descarga. Acá podemos observar la de 30 ohmios y aquí podemos observar la de 1 ohmio. También se evidencia un interruptor. Este tiene como objetivo el prender y apagar, generando una carga, y para apagar el circuito, generando una descarga. Este se encuentra en esta zona. También se presenta un condensador de 4 microfaradios, el cual se utiliza para almacenar la carga necesaria para el bombillo de flash y así generar la luz requerida. Acá podemos ver el condensador. Por último, también tenemos un voltímetro, el cual nos sirve para medir el voltaje que tiene el circuito en la carga, y un amperímetro, el cual nos sirve para medir el amperaje que tiene el circuito en la descarga. Listo, bueno, se supone que al momento de realizar nuestro circuito RC en Tinkercad, al momento pues de encender el interruptor o abrirlo, se va a iniciar la carga del circuito. La corriente pues va disminuyendo a medida que el circuito se va cargando y esta alcanza pues su máximo voltaje ya cuando el circuito se apaga. Obviamente se va a generar la descarga del circuito. También la batería va a cargar el condensador a través de una resistencia y obviamente al encender el bombillo el condensador se va a descargar a través del bombillo. En la segunda parte del proyecto encontramos una tabla con los datos suministrados teóricamente. El primer elemento es FEM, la cantidad es 1 y la medida son 10 voltios. Seguido de esto hay dos resistencias, una que es la carga de 30 ohmios y la descarga de 1 microohmio. El capacitor encontramos una unidad de 4 milifaradios.
Y por último encontramos la corriente de una unidad de 5 amperios. Y voy a explicar algunas de las fórmulas que se utilizaron en esta parte. Bueno, la ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia entre un circuito eléctrico. Cuando se enuncia en forma explícita, significa tensión igual corriente por resistencia o voltios, igual a amperios o por ohmios. La ley de Ohm recibe su nombre en honor al físico alemán Georg Ohm y pues aborda las cantidades clave en funcionamiento en los circuitos. En estas fórmulas, la letra E significa tensión, la unidad de medida es voltio y el rol que cumple es la presión que desencadena el flujo de los electrones. La letra I significa corriente, la unidad de medida es amperio y el rol es caudal de electrones. La letra R es resistencia, la unidad de medida es ohmio y el rol es inhibidor de flujo. Por último, la letra P es potencia y en la imagen podemos ver algunas de las fórmulas que hay. Seguido de esto, las fórmulas de Kirchhoff. Estas leyes fueron formuladas por Gustav Kirchhoff en 1845 y son muy utilizadas en ingeniería eléctrica para obtener los valores de la corriente y el potencial en cada punto de un circuito eléctrico. Surgen de la aplicación de la ley de conservación de la energía, que es la imagen que podemos ver a la izquierda, y la otra se llama ley de nodos, que es la de la derecha. Para la descarga usamos 3 ecuaciones, las cuales la primera nos sirvió para poder observar y calcular la descarga de la carga. La segunda ecuación nos sirvió para calcular la corriente y la tercera para calcular la diferencia de potencial. Seguido de esto, teníamos que hallar teóricamente cómo era la carga con respecto al 40, al 60 y al 80% de su totalidad. Para nuestro 40%, bueno, utilizamos la fórmula de carga, donde Q pues es la variable que estamos hallando de carga, igual a Q final, que es teóricamente lo que queremos llegar, por el 40%, que es el 0.4 que aparece ahí entre paréntesis. Realizamos el despeje, aplicamos los logaritmos naturales, a lo que nos llega que el 40% es igual a T igual a 0.5 RC. Para el 60% tenemos la misma ecuación, pero en este caso ya aplicamos el 0.6% equivalente al 60% de la carga. Aplicamos nuevamente el despeje, logaritmos naturales y nos da un resultado de 0.91 RC. Para el 80% es lo mismo, sino que reemplazamos por el 0.8%, aplicamos el despeje, los logaritmos naturales y nos da un resultado de T igual a 1.6 RC, donde RC es resistencia y capacitancia. Al hallar estos datos, teníamos que elaborar la tabla de carga versus tiempo. Teóricamente llegamos a este resultado en donde se ve que el crecimiento de la carga es exponencial, parte de un número muy bajito y va creciendo hasta tener una tendencia un poco alcista, pero se mantiene por debajo del 4.5. Aquí pues nos dan a expresar cómo es el resultado pues en el proyecto y miramos la evolución de la carga con respecto al tiempo y cómo es que esto se aplica en el condensador. Para la descarga, como ya lo dijo mi compañero, utilizamos estas 3 ecuaciones que vemos en la pantalla. Primero calculamos la descarga cuando está el 40, el 60 y el 80%, y estos fueron los resultados despejando a T. Como se puede ver, el tiempo de descarga en el 40% nos da un resultado de 2 microfaradios al cuadrado. Esto es multiplicando el resultado de 0,5 con el valor de R, que es 1 microfaradio, y el valor de C, que sería 4 microfaradios. Asimismo, realizamos el procedimiento para el 60%, el cual nos da como resultado
de 3,6 microfaradios al cuadrado. Y por último, para el 80% nos da un resultado de 6,4 microfaradios al cuadrado. La descarga del capacitor sería el voltaje y como podemos ver en la gráfica, los electrones se desplazan del punto con mayor voltaje al de menor voltaje. La potencia de esta corriente es mayor entre más grande sea la diferencia entre los puntos y tiene un comportamiento de crecimiento exponencial. Luego podemos ver que para hallar la corriente usamos la segunda ecuación donde obtenemos este resultado que sería de 6,48 la corriente y nos da una gráfica con también un comportamiento de crecimiento exponencial y podemos ver que la corriente de un circuito eléctrico es proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. Nuestro circuito RC para la aplicación de un flash fotográfico consta de una placa pequeña que nos permite unir todo el sistema para que este funcione, dos resistencias las cuales nos permiten regular la intensidad de corriente, una de ellas está sujeta a la carga del condensador y la segunda sirve para la descarga del condensador. Tenemos dos multímetros, dos que miden voltios y uno que mide amperios, ese es el que mide amperios, dos que miden voltios. Se instaló de igual forma un suministro de energía, el cual posee una energía total de 10 voltios y 5 amperios de corriente. Como podemos evidenciar, de igual forma también se instaló un interruptor del instante. Al iniciar la simulación, inmediatamente el suministro de energía proporciona la energía total de 10 voltios al condensador. Esta energía es regulada por la resistencia de 30 ohmios y una vez que el circuito está cargado en los 10 voltios nos dirigimos a deslizar el interruptor, lo cual va a generar que haya un cierre en el circuito y que se produzca solamente la descarga del condensador. Por lo tanto, la energía se verá transformada en el bombillo cuando éste enciende. Este bombillo poco a poco va a ir perdiendo luminosidad a medida que el condensador se vaya descargando. Vamos a realizar la presión en el interruptor de tal forma que vamos a ver cómo el condensador se va descargando y la energía va a generar que el bombillo encienda y poco a poco, a medida que el condensador se va descargando, pues este se va a ir apagando. Como pudimos evidenciar, acá el voltaje máximo que llegó a tener el bombillo fueron de 10 voltios y la corriente terminó en 0 amperios. Podemos realizar este proceso nuevamente, el condensador nuevamente se cargó a 10 voltios y si realizamos otra vez este mismo procedimiento, el de correr el interruptor, podemos ver cómo este llega hasta los 10 voltios y se descarga puesto que el condensador no posee más energía almacenada.